Cordial saludo a todos y todas. Mi compañero Ronald Berrío se encuentra conmigo y quien les habla, Jean Paul Villa. Vamos a realizar la intervención de interacción digital o la actividad de interacción digital que lleva por título del dato al conocimiento, explorando el universo del Big Data. Primero, pues debo hacer mención que pues, me impresiona cómo el conocimiento en nuestra era es radicalmente distinto a lo que era hace unos 20 años. Downs decía o afirmaba que ahora se define eh, la información por su abundancia y su interactividad. Y lo menciono porque, por ejemplo, es muy fascinante darse cuenta cómo en las 2 últimas horas de mi ordenador, el servidor de mi aplicación web ha capturado terabytes de registros web y datos de sensores de mi estación meteorológica. Literalmente, el Big Data es la colección de conjuntos de datos tan grandes y tan complejos que los métodos tradicionales ya no bastan, tal como lo definió bien Maninka en el 2011. El Big Data es la materia prima pura que alimenta nuestros algoritmos de inteligencia artificial. Así es, Jan, la materia prima, el insumo básico de la naturaleza. Esa es una analogía interesante, pero un montón de ladrillos no es una casa. Eh, Debemos tener cuidado en no confundir el mapa con el territorio. Jean Paul, recuerda que la información y el conocimiento están estrechamente relacionados, pero no solo el mismo, sino que tampoco puedes tener eh, el uno sin el otro. Y es ahí donde comienza la confusión de todo lo que ves en la pantalla es objetivo y estático. Es solo información que no tiene ninguna utilidad por sí misma. Pero bueno, ¿a qué te refieres? Pues si el proceso pues o comienza con un algoritmo de regresión lineal o un análisis de varianza, pues podría pensar que tengo tendencias claras. Obtienes patrones, sí, pero el conocimiento es la interpretación que cada persona hace de la información de acuerdo con sus experiencias. Imagina este escenario en nuestra propia universidad. Tu sistema detecta un dato crudo, ¿verdad? Digamos, un estudiante tiene el 40% de inasistencias y bajas calificaciones. Si la administración toma una decisión basada a solo en el dato sin contexto, el estudiante es expulsado. Entiendo. O sea que sería una decisión automatizada, pero ciega. Exacto, exacto. Pero si aplicas minería de datos de manera ética para generar conocimiento, podrías cruzar esos datos con la ubicación del estudiante y descubrir que vive en una zona sin conectividad, imagínate. Esa interpretación activa del dato es lo que permite, ojo, es lo que permite una intervención temprana y apoyo personalizado para evitar, o para evitar el abandono escolar. El conocimiento se utiliza para tomar decisiones y resolver problemas reales. Claro, entiendo, tienes razón. Los procesos de transformación y análisis de los datos son esenciales para convertir entonces esos datos en conocimiento útil, lo que me acabas de decir. Y para hacer Correcto. eso a gran escala, dependemos de las 4 B del Big Data. En este caso, volumen, velocidad, variedad y veracidad. Mira, ve, precisamente ahí quería llegar. De esas cuatro dimensiones, ¿cuál crees que es el mayor desafío de la actualidad, en la actualidad? Bueno, desde mi perspectiva, pues analítica, pensaría yo que pues desde la infraestructura, pues esa combinación perfecta, ese binomio de volumen-velocidad, pues estamos hablando de procesar pues, datos a nivel de petabytes, de 10 a la 18 o exabytes, y en un tiempo real sumamente corto. Piensa en un caso real del sector bancario, utilizar sistemas como Spark para detección de fraudes. Si no procesa los datos transaccionales a una velocidad supremamente rápida, el delincuente vacía la cuenta antes de que el sistema reaccione.
Y ahí la velocidad, pues, es un punto crítico. Es crítica para la eficiencia, sí, pero desde el impacto social, el mayor desafío es sin duda la veracidad. Se refiere a la calidad y a la precisión de datos. Ojo. Volviendo a tu caso precisamente el bancario, o mejor aún, el uso de plataformas como Hive para predecir riesgos en compañías de seguro. Si la veracidad falla porque los datos históricos están corrompidos o sesgados, el modelo predictivo de la IA reproducirá y amplificará esos sesgos existentes en la sociedad. Claro, claro, claro. Un falso positivo por falta de veracidad, perdón. El algoritmo puede negar un seguro médico o bloquear una cuenta bancaria basándose en el código postal de una persona, Total, asumiendo un riesgo que en realidad es una discriminación algorítmica, a partir pues de un dato falso. total, exactamente. Fíjate, los algoritmos del Big Data pueden llevar a la discriminación de ciertos grupos de personas si no cuidamos la veracidad y la ética, ojo. Y es, y es eso nos lleva al origen, las fuentes. ¿De dónde sacamos tanta información hoy en día? Bueno, el Big Data se nutre de una cantidad de fuentes, una variedad amplia. Tenemos datos transaccionales de compras, tenemos redes sociales con millones de interacciones y likes, tenemos datos de sensores sobre el mundo físico, temperatura, presión, registro web y por supuesto, pues nada más y nada menos que los datos de nuestros dispositivos móviles que rastrean ubicación y velocidad. Bueno, ahí radica el dilema ético, la recopilación y el uso de grandes conjuntos de datos personales plantean graves riesgos en la privacidad de las personas. En la era digital, la IA actúa como un espejo que refleja nuestras elecciones y patrones de comportamiento. Pero si permitimos una personalización extrema, sin ética, ojo, corremos el riesgo de que la IA nos encasille en estereotipos, limitando nuestra capacidad de poder evolucionar y explorar nuevas facetas de nuestra identidad. Sí, Ronald. Pues no podemos permitir que la inteligencia artificial pues, nos convierta en sujetos pasivos o dependientes. Ribeiro y Mitra mencionan que la IA debe personalizar el aprendizaje, pero no encasillarnos. El riesgo de la fragmentación de identidad, perdón, donde solo vemos lo que el algoritmo decide lo que nos gusta, nos limita a una conexión con la diversidad. Desde la técnica solemos enfocarnos solamente en las bases del conocimiento y los sistemas expertos, pues son los que codifican la información para que la IA resuelva, pues desde el problema más pequeño hasta el más complejo. Pero tienes toda la razón. El manejo de los datos implica responsabilidades éticas que no pueden ser flexibles. Los datos deben ser recolectados con el consentimiento de las personas, pues para garantizar la seguridad, la no discriminación y sobre todo la transparencia. Por eso, Jan, nuestra labor como profesionales no es solo técnica, es social. En la sociedad del conocimiento, la construcción del saber requiere garantizar, óyelo bien, garantizar el acceso a la información y fomentar un pensamiento crítico. No se trata de reemplazar a los humanos con la IA, claro que no, sino de potenciar nuestras capacidades para construir un futuro educativo más equitativo e inclusivo y personalizado. Claro, entiendo. Pues al final del día, pues la información es la materia prima de la IA, eso está claro, pero el conocimiento profundo, ético y sobre todo humano siempre será el objetivo final. El Big Data es solo un espejo, refleja lo mejor y lo peor de nosotros. La clave está en lo que decidimos construir con lo que vemos. Mira, Jan, exacto, del dato al conocimiento y del conocimiento a la sabiduría.
Sigamos trabajando en la armonía entre la tecnología de datos y el impacto ético humano. Sí, así será. Bueno, feliz Total, día. igualmente para ti, fue un placer hablar acerca de tecnología y de inteligencia artificial contigo, Jan.